¿Me oyes? ¿Me oyes? Ah, no. Bueno, gracias por la invitación, Roberto, y a todos los por venir a escuchar nuestra película. El Ethic Hub, para los que no lo conozcan, lo hago en dos palabras sencillamente porque como luego tenemos que entender para qué sirve el token, pues hay que entender el proyecto, ¿no? El proyecto nace de un problema, porque si hay algo por lo que fallan las startups es por atacar algo tener una idea que no resuelve un problema. Bueno, pues aquí claramente sí hay un problema, que es la mala asignación de capitales en el mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque los agricultores con los que trabajamos están acostumbrados a pagar un 10% mensual de intereses y pagan. Y dices, ¿cómo es posible que del otro lado del mundo nos den un 5% de intereses y estemos contentos? Pues esa diferencia de intereses solo se puede justificar, no se justifica ni por el riesgo de impago ni por el riesgo de tipo de cambio. Así que está claro que hay una ineficiencia en la asignación de capitales en el mundo, ¿no? Entonces, nuestra solución consiste en conectar a estos agricultores con vosotros y con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, usando la tecnología blockchain, por supuesto, para que les prestéis dinero, vosotros os beneficiéis generando una buena rentabilidad, generando un buen impacto, además, que no todo es dinero, y ellos se benefician pagando menos intereses, pudiendo incrementar su productividad, diversificar sus cosechas, etc. Y luego, para terminar de cuadrar el círculo, pues a lo que hemos pivotado es a tener que conectarles también con compradores directos. ¿Por qué? Porque es la forma en la que garantizamos que paguen los préstamos. O sea, de por sí los grupos solidarios, porque estos son siempre préstamos solidarios, tienden a pagar, pero si te haces depositario sus cosechas para ayudarles a venderlas, pues entonces ya no hay riesgo de impago, básicamente, ¿no? Y por otro lado, nos genera a Ethic Hub un modelo de negocio más fuerte, porque si comisionábamos solo en la actividad de préstamos, pues la comisión era relativamente pequeña, ¿no? Pero si comisionamos también en la actividad de comercialización, pues al final tenemos un modelo de negocio más fuerte. Y ahora, ¿por qué un token? ¿Por qué blockchain? Quiero compartir un segundo la visión de Chris Burniske, ¿no? Que para quien no le conozca, pues es uno de los grandes referentes del ecosistema, y sencillamente lo que dice es que al final blockchain significa una evolución en la confianza. ¿Por qué? Porque al principio éramos nómadas y vivíamos en pequeñas comunidades en las que nos conocíamos todos. Y no fue hasta que se inventó la escritura que pudimos evolucionar a vivir en ciudades / civilizaciones. ¿Y por qué? Porque hacía falta llevar una contabilidad de quién ha pagado impuestos y quién no, cuánto trigo tenemos para pasar el invierno, etcétera. Y eso sin escritura pues era imposible. Y estuvimos así durante milenios. Entre Mesopotamia y la Edad Media no había mucha diferencia, que digamos, hasta que en el Renacimiento se inventó la contabilidad de doble entrada. Y gracias a la contabilidad de doble entrada se permitió algo que antes pues no funcionaba, que era que pudieran colaborar la iniciativa privada de forma colectiva. Antes había pues el zapatero y estaba el Estado, pero no había la empresa, el concepto de empresa. Con la contabilidad de doble entrada se genera el concepto de empresa, que es la fundación de lo que luego generó la revolución industrial y todo lo que ha venido luego, ¿no? Y blockchain es un paso más allá, porque la contabilidad de doble entrada, como todos sabemos, deja muchas puertas a la corrupción, a que nos pongamos de acuerdo, oye, esto no lo contabilizamos para no pagar impuestos o yo qué sé, ese tipo de cosas. Si todos los pagos se hicieran con blockchain, se ha caído Roberto. Si todos los pagos se hicieran sobre blockchain, pues al final habría una contabilidad de triple entrada y ya no sería posible la corrupción. Pero además
O sea, lo casi más potente de blockchain es que no solo que permite pues un sistema financiero como el que ya existía pero mejor, que son los security tokens, ¿no? Que es pues tokenizar las acciones, tokenizar la deuda, tokenizar el dinero y hacer transparente los pagos. Eso es lo obvio y fácil. Lo disruptivo de verdad es que podemos crear escasez digital, que podemos crear incentivos programados, que podemos generar bucles de incentivos. Todo este tipo de cosas que es lo que de verdad es disruptivo. Y nos hace que podemos vislumbrar un nuevo sistema económico. Yo le llamo poscapitalismo, en el que deja de tener tanto valor el capital y tiene mucha más valor la relación, la interacción entre las personas, ¿no? En el que ya los accionistas de Uber dejan de ser tan importantes como los usuarios de Uber y creamos un Uber descentralizado en el que tenemos un token que representa los kilómetros, los minutos de uso de Uber y que esa es la forma en la que nos relacionamos. Y que entonces ya no hace falta un accionista para Uber. Bueno, y ahora metiéndonos en harina ya del costal de cómo generar un token, y pues os comparto mi visión después de todo lo que he leído y todo lo que he experienciado durante estos 2 años de camino con EthiChub, de cómo se tiene que crear un token, qué cosas hay que tener en cuenta. Entonces, lo primero es el tema de la creación de valor. Y eso tiene que ver más que con el token, con el proyecto. Luego, ¿cómo capturamos valor? Porque hay muchos proyectos que aunque generan mucho valor no lo capturan. Como, yo qué sé, redes sociales que no monetizan, ¿no? Luego, ¿cómo distribuimos ese valor? Porque lo que fallaba de alguna forma en el sistema capitalista actual es que al final tendía a concentrarse totalmente el capital, ¿no? Y por último, para no acabar en la cárcel, pues tener en cuenta un poco las restricciones legales que hay en cada momento, ¿no? Y bueno, también tener en cuenta pues lo que hemos pues todo lo que estamos aprendiendo sobre qué tipos de tokens hay para entender qué ventajas tienen unos, qué ventajas tienen otros, los utility tokens, los security tokens, que al final es muy difícil fijar las fronteras, ¿no? Porque en el momento que hay una escasez digital, pues todo es security, por supuesto, no lo voy a discutir, pero lo importante es que estamos capitalizando los derechos de uso, que era algo que las acciones no hacían, ¿no? En Facebook o en Uber mismamente, el único valor capturado se lo quedan los accionistas, los usuarios no. En un sistema con un token utility, pues parte del valor se queda en manos de los usuarios. Y ahora, ¿cómo calculamos el valor de un activo para ver si estamos, para definir, para diseñar cómo capturar valor? Pues en un activo financiero tradicional pues era muy fácil, con flujos, hay todas las teorías ya probadas de cientos de años de cuánto vale una acción, pues básicamente X veces los beneficios, cuánto vale un inmueble, pues las rentas, etcétera, ¿no? Con descuentos por liquidez, etcétera. Con un activo digital, un utility token, pues es más difícil. Y aquí, pues básicamente tenemos que hablar de la teoría del dinero, que es cuánta economía hay por un lado, cuántos tokens hay por otro y a qué velocidad circulan esos tokens. Y esos son los 3 conceptos que determinan el precio del token. Entonces, bueno, en esta ni voy a entrar a discutirla porque nos podemos embarrar ahí mucho. De teoría te voy a dejar 5 o 10 minutos más o medio toque. La chicha. Entonces,
lo importante cuando nos metemos a crear un utility token o un token que tiene funciones utility y por tanto con un ánimo de capturar valor de los derechos de uso y no solo de los derechos económicos, lo más importante es crear bucles de incentivos, que son al final que el resultado de implantar ese token en una comunidad es que el valor de esa comunidad es mayor que la suma de los individuos, ¿no? Eso sería el resultado de un utility token, de un bucle de incentivo, que en Bitcoin se entiende relativamente fácil, porque es cuanto más usuarios hay demandando Bitcoin, más sube el valor, más mineros hay interesados en asegurar la red, y como la red es más segura, pues hay más gente queriendo comprar Bitcoin, y eso es un loop de incentivo perfecto, ¿no? Y puedo poner 1000 ejemplos y al final llegaré a cuál es el loop de incentivo de TickHub, ¿no? Y hay gente que dice, no, pero esto solo tiene sentido en una blockchain, ¿no? Para crear la blockchain de Bitcoin o la de Ethereum o la de EOS, y fuera de lo que se denomina criptomoneda, ¿no? Que es el token nativo de una blockchain, pues no tiene sentido. Yo discrepo totalmente, y yo creo que en cualquier proyecto se puede implementar un token porque hay una cadena de valor, y dentro de esa cadena de valor hay formas de meter un token que genere ese bucle de incentivo y acelere la cadena de valor, ¿no? Entonces, lo primero ya es definir quiénes son tus stakeholders, para no alargarme con Roberto. En nuestro caso, sencillamente, pues tener en cuenta los inversores, y distingo entre inversores y lenders, o sea, inversores que quieren invertir en el proyecto, y inversores que quieren invertir en prestarle a los agricultores, ¿no? Agricultores, los nodos locales, que son la gente que selecciona a los agricultores, les ayuda a agruparse y hace de alguna forma de puente con el mundo digital, y los compradores de commodities, ¿no? Del café de nuestros agricultores. Luego, pues analizar cuáles son las motivaciones y los miedos, o sea, las motivaciones en positivo y en negativo de cada uno de los stakeholders, y al final llegamos a la conclusión de que las más importantes para nuestros proyectos pues son esas tres, ¿no? Sobre todo mitigar el riesgo de impago y de tipo de cambio, y ya veremos luego cómo lo hacemos. Pensar cuáles son nuestros objetivos con cada uno de esos stakeholders, y con todo eso pues hemos llegado a la conclusión de que este es el loop de incentivo perfecto para TickHub, que es que cuantos más dinero se presta a través de TickHub, más demanda del token hay. Como hay más demanda, los tokens son limitados, pues sube de valor. Y al subir de valor, los tokens de los nodos locales, a los que se les dan tokens y se quedan congelados a largo plazo, pues suben de valor. Y entonces los nodos locales están incentivados a cuidar su activo, ¿no? y a traer solo buenos proyectos, y eso hace que la plataforma sea más confiable, que entren más usuarios, más dinero sea prestado a través de TickHub, y el ETIC sube de valor, y entonces los ETICs que están dentro del Compensation Pool, que son a los dos sitios que van los ETICs principalmente destinados, ¿no? Al Compensation Pool, que mitiga los riesgos de tipo de cambio y de impago, pues hace que esa bolsa, que ese seguro descentralizado sea más seguro, y entonces la plataforma es más confiable y más dinero entra en TickHub, y así continuamente, ¿no? Y luego pues estudiar todos los tipos de tokens que hay y qué modelo se adapta mejor pues a tus objetivos y a tu loop de incentivo, ¿no? Y tener muy en cuenta, básicamente, como decíamos antes, cuál era la teoría del dinero, ¿no? ¿Qué es lo que determina el precio del token? Pues la demanda, básicamente, y la velocidad. Entonces, reducir la velocidad de todas las formas posibles, y luego diré cómo lo hacemos nosotros, y maximizar la demanda, para lo que hay que tener en cuenta dos cosas principalmente. Una es que al integrar el token en el ecosistema no se genere fricción, y por otro lado, que la volatilidad del token no afecte al uso de la plataforma, ¿no?
que era uno de los problemas de nuestro primer diseño del ETICS. Y al final, pues ¿cómo funciona el ETICS en la plataforma? Pues cuando tú quieres prestar 100 euros a los agricultores, lo que sucede es que aproximadamente 90 se van a comprar DAI para prestarse a los agricultores y 10 se van a comprar ETICS para mandarse a ese seguro descentralizado que es la bolsa de compensación, ¿no? Si los agricultores pagan, pues pagan 117 y se reparte nuestro fee, el fee del nodo local, y al inversor recibe sus intereses, ¿no? Y el compensation pool retiene sus $10, su 10%, ¿no? Pero, ¿qué pasa si se impaga? Si los agricultores no pagan, pues para eso está el compensation pool, para pagar de vuelta a los agricultores. Pero muy importante, esto sucede después de 6-9 meses, con lo cual, por lo menos, ya hemos frenado que la gente ha metido dinero y lo puede recuperar como pronto en 9 meses. Por lo menos ha habido una demanda, en el peor de los casos, durante 9 meses para el token pero como esto solo sucede teóricamente en el 3% de los casos, porque el impago esperado como mucho es del 3%, pues en el 97% de los casos pues se queda ahí congelado para mucho más tiempo, ¿no? Y con esto pues lo que conseguimos pues son todos los beneficios que para todos los stakeholders que buscamos, ¿no? Y conseguimos una creación, un shared value creation, compartida, ¿no? Que a todos los actores se repartan el valor de este ecosistema. Y ahora, ¿cuál es nuestra, de alguna forma, hoja de ruta o nuestra visión de cómo implementar esto? Pues hacerlo en 3 etapas. La primera ya fue una preventa que hicimos del token hace casi año y medio y la verdad que luego entraremos en si tiene sentido hacer más o no. Yo soy de la posición de que seguramente ya no vendamos más tokens. Entonces, implementar. La segunda etapa sería, ya implementamos el ETICS en la plataforma y con el compensation pool, pero con un precio que todavía lo determinamos nosotros. Es decir, tú compras ETICS, se mandan al compensation pool y si impagan los agricultores, a ese mismo precio se te indemniza, y si no, se quedan a ese precio en el compensation pool hasta que haya un impago y se indemniza. Y de esa forma empezamos a operar nuestro sistema validando las hipótesis que tenemos de impago, etcétera, y validando que todo el ecosistema funciona correctamente, ¿no? Y ya cuando hemos llegado a un punto de validación de las hipótesis y que ya se está creciendo y hay una demanda significativa del token en el mercado, pues lo listamos, ¿no? O sea, hacemos una lotería o hacemos una pequeña initial exchange offering para distribuir el token más, porque al final hace falta que haya cierta distribución del token para crear un efecto red y para que haya liquidez para el token. Y entonces a partir de ese momento pues ya estaría 100% operativo en el ecosistema del token. Y eso, o sea, viéndolo con todo lo que hay que hacer por el camino, ¿no? Estaríamos primero en una etapa más de desarrollo, a partir de enero, ¿no? Que nos queremos poner ya a desarrollar el token ahora que por fin tenemos financiación, no el token sino el compensation pool, que al final es lo que hace que el token capture valor. Luego empezar a preparar que el token se liste en el futuro, pues necesitamos un partner que es un exchange. Si queremos pues trabajarnos con tiempo, tener un buen exchange, ¿no? Para listar el token. Y por último, pues después de esa lotería o de esa initial exchange offering, el token empieza a cotizar en el mercado y a partir de ahí pues ya solo nos centramos en maximizar, escalar el proyecto para que haya más demanda para el token y integrar la otra parte del proyecto, que es la agricultura por contrato, es decir, el conectar a los agricultores con los compradores directos y que por el camino también se genere una demanda para el token, que eso lo haremos
con el objetivo de minimizar, reducir el riesgo de volatilidad de las commodities, de igual forma que para un lender el miedo es el tipo de cambio del peso mexicano y el riesgo de impago, y para eso es el ETICS. Con los compradores de commodities el riesgo es la volatilidad, que yo me he comprometido hoy a comprar ese café que va a subir o bajar de precio, y eso, una de dos, o me perjudica o me beneficia. Pero si me beneficia, el problema es que los agricultores no van a querer entregar el café, ¿no?, en ese futuro. Entonces, para evitar ese conflicto entre el agricultor y el comprador, pues también entrará en funcionamiento la bolsa de compensación para que ese precio, con cierto margen, pues se mantenga, ¿no?, y se indemniza al que pueda perder. Y luego ya entramos por último en el tema de la distribución de los ETICS, que era lo que estaba discutiendo con Jesús hace un momento. Aquí originalmente pues teníamos un 60% reservado para ser vendido. Ya a diciembre, enero del año pasado, que fue cuando ya teníamos más o menos claro el diseño actual del ETICS, pues queríamos reducir lo que era la parte de venta, porque el problema es que lo que vendes pues es un token que circula mucho. Entonces, ¿cómo hacemos que no circule tanto el token, que no tenga tanta velocidad? Pues vamos a meterlo en las cosas que aportan más valor para el ETICS, que ya estaba claro que era el compensation pool, y le reservábamos un 10%, y son los nodos locales, que son unos tokens que se quedan congelados a muy largo plazo, con lo cual reducen la velocidad. Y hoy por hoy, pues como hemos tenido que hacer el switch a tener que financiarnos, también como una empresa con ánimo de lucro normal, con acciones, porque el tema de vender tokens pues pasó de moda con la crisis, ¿no?, del mundo cripto, pues para alinear los intereses de los accionistas con los de los token holders, pues hay que reservar un porcentaje para los token holders, para los accionistas, y sin embargo tenemos la visión de reducir el porcentaje para el equipo, ya que el equipo al final pues va a tener acciones, pues no tiene que tener tantos tokens, y tenemos que reducir el porcentaje para ser vendido, que como decía, pues es lo que genera más problemas, de cara a la velocidad del token. Y por último también pues tenemos la visión de reducir el número de tokens, ya que nos hemos retrasado en la entrega de los tokens porque todo este ecosistema ha ido más lento de lo que pensábamos, y nosotros mismos hemos ido más lentos de lo que pensábamos. La forma de compensar eso pues es dando un dividendo. ¿Cómo haces un dividendo en el mundo cripto? ¿Qué más tokens? Porque el resto de tokens valen más, porque al final la economía es la misma y hay menos tokens. Entonces, hoy por hoy mi idea es que deberíamos quemar cierto número de tokens, ¿no? De todas formas tenemos todavía... Me voy acercando. Sí. Y ya con esto acabo. Sencillamente explicar cómo funciona el modelo INET para entender cómo captura valor un token, ¿no? Que como decía, pues tiene que ver con la velocidad, con la economía. Entonces, nosotros generamos un volumen de préstamos, ese volumen de préstamos genera un número un volumen de demanda para el token, que nosotros estimamos en un 10% más o menos del volumen de préstamos intermediados. Luego tenemos una hipótesis de velocidad que es un 1, que rotan de media una vez al año. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la demanda pues es muy lenta, aunque haya el porcentaje que es para ser vendido y para los bounty hunters y estas cosas pues rote mucho. Los ETICS de la compañía no rotan nada, los ETICS de los nodos locales prácticamente no rotan nada porque son paso jubilación, y los ETICS del compensation pool pues tampoco rotan porque tienen una demanda muy a largo plazo. Entonces por eso justificamos esa velocidad.
Y luego tenemos el tema de la especulación, ¿no? ¿Qué porcentaje de los tokens pues se mueven? Hay gente que los tiene no para usarlos, sino para tenerlos, ¿no? Ya con motivos más especuladores que otra cosa. Y eso es lo que mueve el precio del token, ¿no? Y con eso yo acabo y dejo a... No acabas. Mira, de hecho te voy a poner la chuleta para que luego no te quejes de que no la tienes a mano. Chuleta. Si queréis, mientras vamos cambiando, podéis recargar bebidas o ir al baño rápidamente. Os doy 2 minutos. Vamos a ir rellenando. Él tiene aquí su chuleta, porque se la pasé primero para que lo veáis aquí en detalle, pero lo vamos a ir rellenando en tiempo real para que sea más interactivo. Si tenéis preguntas durante este tiempo, pues levantáis la mano. Oye, ¿por qué has dicho esto? ¿O por qué no utilizas esto? ¿O por qué lo que queréis? ¿Vale? Pues empezamos. Bueno, pues comparto totalmente la visión de Roberto de que lo primero, como he empezado yo también, es el problema, ¿no? Y en este caso, pues el problema que queremos resolver con el token es el mitigar el riesgo de volatilidad de la commodity y mitigar el riesgo de impago y mitigar el riesgo de tipo de cambio, ¿no? Es el incentivar a los no ¿Cómo hay riesgo de impago? ¿Qué problema solucionáis? ¿A quién le solucionáis un problema y cómo lo solucionáis? A ver, nuestros usuarios, como he explicado antes, tenemos varios stakeholders. El stakeholder principal para el que queremos resolver un problema es al lender. La parte más difícil de nuestro proyecto es crear la confianza para los lenders se animen a prestar a los agricultores y, por tanto, el objetivo del token es ayudarles a reducir su percepción de riesgo. Y, pero yo quiero dar un poquito la cosa. ¿Por qué llamas stakeholder a todos? ¿Por qué llamas stakeholder a todos? Bueno, porque todos son stakeholders. Todos. No puede haber nadie que intervenga y no sea un stakeholder. No, digo, cuando hablas de toda esa parte, no todos tienen, o sea, a lo mejor hay granjeros que prestatarios, no es stakeholder. Bueno, stakeholder depende de qué sea la definición de stakeholder, ¿no? O sea, para mí stakeholder son todos los actores intervinientes en nuestro ecosistema. Y lo que haces es atribuir valor, atribuir creación de valor a todos. Yo le doy un poquito de la vuelta. ¿A qué persona le resuelves primero un problema? Al agricultor. No, el token es para el inversor realmente, no para el agricultor. Bueno, lo que hace es a que le presten dinero, pero realmente es ayudar al inversor a reducir su riesgo de tipo de cambio y de impago, y por tanto que son sus principales miedos para prestar a través de T-Hub. ¿No diría que crear una economía en torno a todo ese ecosistema que incentive, o sea, que permita hacer los préstamos a agricultores, ¿no? Sí. Bueno, pues refraseamos. ¿Permitir inversores puedan invertir en proyectos en países en desarrollo? Yo no sé, o sea, Yo como lo que quieras. Yo diría ayudar a construir la confianza necesaria para que los inversores se animen a prestar. Hay incentivos para que eso ocurra. Bueno, realmente lo estoy diciendo mal porque eso es más ¿qué hace tu token? Pues generar esa confianza, ¿no? O sea, mitigar esos riesgos. El problema que resuelve es que existen esos riesgos. Por ejemplo, esto nos vale. Realmente ese es el segundo punto. ¿Qué hace tu token? Pues lo que has puesto arriba es lo que hace. Vale. Y el problema es el riesgo de volatilidad y el riesgo de tipo de cambio. Vamos, los riesgos que existen. Y también la accesibilidad, ¿no? Bueno, eso no, el token no lo hace. No. O sea, digo, el tema de que se puede invertir dinero de aquí hasta allí es también un problema que soluciona de alguna manera la blockchain.
Sí, pero ese es el problema que resolvemos con el proyecto, pero no el token. El token su objetivo es el riesgo de impago y el riesgo de tipo de cambio. De hecho, lo estáis haciendo ahora sin token. Sí. O sea, y el problema es que a los inversores les cuesta mucho confiar. Y entonces, y ahí es donde al meter el token en el ecosistema, tenemos que conseguir que la percepción, y no solo la percepción, sino el riesgo real de prestar a los agricultores, pues baje, ¿no? Y de tipo de cambio. Bueno, que hacer el token ya lo hemos puesto, ¿no? Que construir la consideración necesaria para que los inversores se animen a invertir en países en vías de desarrollo. Principales hipótesis. Bueno, yo diría que ¿por qué lo quiere la gente? Para usar la plataforma con menos riesgo. O sea, ese es lo que mueve a la demanda, ¿no? ¿Por qué hay menos riesgo de usar el token? Bueno, porque al crear ese loop de incentivo, al final tú metes originalmente en la bolsa de compensación XETICS y entonces de repente ya empieza a funcionar en el ecosistema y según más préstamos se prestan a través de T-Hub, hay más demanda para el token. Y entonces los tokens que están dentro de la bolsa de compensación suben de valor. Y entonces hay menos riesgo, porque es más solvente la bolsa de compensación, ¿no? Vale, pasamos. ¿Cómo se desarrolló? ¿O cómo lo habéis desarrollado? ¿O cómo lo estáis desarrollando? Bueno, ya el token per se está desarrollado. Es un RC20 sobre también a pagar, o sea, ¿no ayuda el token también a pagar a los nodos? O sea, ¿no también tiene una parte de...? Sí, tiene la parte de incentivo, genera un incentivo, o sea, al final tienes una demanda que la generas porque los lenders quieren prestar a través de la plataforma y eso genera una demanda y eso le da un valor al token. Y ahora, como podemos crear todos los tokens que queramos originalmente, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo los distribuimos esos tokens? Pues un porcentaje tiene que ir a lo otro que queremos hacer con el token, que es incentivar a esos nodos locales a que sean trusts. Es que crean una especie de empleados virtuales. Sí. Una especie de shared economy. Sí. Para que también el token facilita la shared economy. Exactamente. ¿Cómo vas a ganar dinero? Bueno, no tiene que ver con el token, o sea, hemos dejado de entender el token como una forma de ganar dinero, sino como una forma de acelerar el escalado del ecosistema, y nuestra forma, digamos, como founders o como equipo o como inversores en EthicHub es tener acciones que al final lo que te dan son comisiones sobre los préstamos y comisiones sobre las compraventas, ¿no? De producto, quiero decir, de café, en este caso, en una primera etapa. ¿Quiénes son tus clientes? Bueno, esto es varias formas de verlo, ¿no? Desde nuestro punto de vista hemos definido que nuestra misión es ayudar a esos agricultores, ¿no? Y por tanto, pues nuestro cliente son esos agricultores. Y todos los demás actores lo que son instrumentales en ayudar a esos agricultores, ¿no? Partners y proveedores, con quienes estáis trabajando. Bueno, diría, por tanto, con esa visión, ¿no?, de que el cliente es el agricultor, necesitamos unos proveedores de liquidez para los agricultores, que son los lenders, y los hay tanto retail, hasta ahora básicamente han sido retail, y ahora ya tenemos nuestro primer lender institucional, que es el Banco Interamericano de Desarrollo.
Luego tenemos otro proveedor que son los compradores de las materias primas que producen esos agricultores. Y bueno, y también nos meteremos en otra, ya que estamos ahí con los agricultores, pues les ayudaremos por ejemplo, si quieren comprar fertilizante, pues les venderemos nosotros el fertilizante y necesitamos un proveedor de fertilizantes, ¿no? ¿Eso se va a capturar ese valor también o no? Bueno, se capturará en forma de comisiones, pero ahí no veo tanto como generar demanda para el token. Pero no en el token, ¿no? No dan a comisión, o sea, todo ese tipo de comisiones generadas por esa intermediación. Por la intermediación comercial sí se captura valor para el token, porque también hay una aportación a la compensation pool para protegerte de la volatilidad del precio del commodity. Donde no veo cómo meter el token es en la relación con el proveedor de fertilizantes, ¿no? Ahí como no sea que, oye, compras X para estaquearlos para ser proveedor de T-Hub, sería la única forma que se me ocurre, ¿no? Vale, en vez de comercializar vamos a seguir con cuáles son las ventajas de utilizar blockchain. ¿Podríais haber creado este proyecto sin utilizar blockchain? Vale, por supuesto, de hecho estamos operando sin blockchain y nos enfrentamos a la dificultad de crear esa confianza, ¿no? Y para eso queremos el token, y para generar los incentivos para poder escalar mucho más rápido de lo que escalaría un proyecto sin un token, ¿no? ¿Y qué ventajas nos da blockchain? Pues por un lado, o sea, como nuestro proyecto va de generar confianza para los lenders, ¿no? Pues quieras que no, blockchain aporta mucho valor en ese sentido porque da transparencia, la transparencia ayuda a generar confianza y permite además que nosotros no toquemos el dinero, lo cual también da confianza, oye, que es una relación realmente entre yo y el agricultor a través de un contrato inteligente. ¿Y qué más? En tanto cuanto a pagos sí se utilizando. No entiendo. Sí, claro, en cuanto a pagos, para hacer los pagos, la transmisión de dinero de un sitio para otro, sí lo utilizáis. Sí, claro que lo utilizamos, pero quiero decir que el dinero no lo tocamos nosotros. No, pero blockchain sí que o sea, el proyecto no se está operando sin blockchain a día de hoy. Ah, no, lo que se está operando es sin token. Justo. Pero no sin blockchain. ¿Qué se podría hacer? ¿Se podría hacer sin blockchain? Sí, se hacía sin blockchain. Se hacía sin blockchain y el problema era que al final, o sea, es imposible que tú inviertas 20 euros prestándoselos a un agricultor al otro lado del mundo con una transferencia bancaria. Es tan caro que no tiene ningún sentido, ¿no? Con el sistema financiero tradicional, una de las ineficiencias que demuestra es que ha dejado excluidos a 1,7 millones de personas, billones, o sea, 1.700 millones de personas por el costo de operar el sistema financiero tradicional, y blockchain pues lo que hace es reducir esa barrera de entrada muy significativamente, ¿no? Ventajas por lo puesto transparencia, lo que decías es que no... Transparencia, inmutabilidad, permite una relación peer-to-peer de verdad, ¿no? Porque sin usar blockchain lo que haces es transferirme a mí para que yo le transfiera a los agricultores, con lo cual pues existe el riesgo plataforma, que es algo que eliminas con blockchain, ¿no? Vale, venga, ¿cómo lo vas a comercializar? ¿Cómo lo estás comercializando? Bueno, perdón, y en ventaja es muy importante la automatización de procesos, o sea, aparte de porque era ineficiente llegar a esos agricultores, esas microfinancieras eran súper burocráticas y nosotros lo que hacemos es automatizar pues todas las relaciones contractuales con contratos inteligentes y eso pues nos dota de una ventaja competitiva respecto de las financieras tradicionales, siendo más eficientes básicamente, ¿no? Vale, estamos hablando de comercialización, ¿cómo relatáis con los inversores? Yo no sé, pero... Bueno, aquí como estamos hablando del Business Token Canvas, no me estaba centrando tanto en cómo conseguimos lenders, sino cómo vamos a comercializar el token. No sé... Más genérico, no tanto en el token, sino como...
la empresa como los... Bueno, ¿cómo captamos lenders? Pues, como decía, o sea, por un lado tenemos un equipo, digamos, de personas para ir a visitar a instituciones para conseguir que nos presten dinero a las instituciones, y por otro lado tenemos un equipo de marketing para conseguir que particulares a través de marketing online pues les presten a los agricultores 50, 100 o 500 euros, ¿no? Y en un cercano futuro pues iremos también a un tercer canal que es terceros, ¿no? Como Together, con quien va a listar los tokens de los préstamos de TICHub en agregadores de crowdlending o en neobancos, ¿no? Que quieren ofrecer otras alternativas de inversión a sus clientes, pues ahí se va a listar los préstamos. En vuestro proyecto, que yo creo que es interesante, tú has hablado de la comercialización de cara a los prestatarios. Pero ¿cómo se lo vendéis a los agricultores? Bueno, esa parte son los nodos locales. Y los nodos locales también tenemos dos tipos de nodos locales. Igual que institucionales, en los nodos locales tenemos los nodos locales retail, por así decirlo, que son personas físicas incentivadas con nuestro token a traer agricultores a TICHub. Y estamos empezando a buscar nodos locales institucionales para poder escalar más rápido, que son, pues por ejemplo, fundaciones, ¿no? Que ya trabajaban con esos agricultores y que pues si avalan ellos la operación, pues no tenemos problema en que ellos concedan los préstamos a los agricultores. ¿Tenéis preguntas? Vamos avanzando rápido porque no está ahí ni una ceja. ¿Qué se llama la blockchain? Pues sencillamente el registro de todas las transacciones. No hacemos nada más. O sea, al final lo que tiene blockchain es que es inmutable y que todo lo que hemos hecho sobre blockchain pues se ha quedado ahí, pero no almacenamos nada en concreto, vamos. La parte que te gusta a ti, desafíos regulatorios. Pues esa, pon todos. Sí. Pero bueno, no se nos da mal. Por ahora la CNMV nos ha dado más o menos el visto bueno. En México también el equivalente a la CNMV también nos ha dado el visto bueno. Al final, quieras que no, es mucho más fácil toda la parte regulatoria, si para empezar tiene buena fe y para continuar pues tienes un propósito más allá del dinero, ¿no? Pues porque la gente te quiere ayudar, básicamente, ¿no? Y la última, otros datos, si quieres hablar un poco de la gobernanza, que es lo que estábamos discutiendo antes en las cervezas. Bueno, sobre la circulación del token ya se ha hablado en la presentación, pero lo que nos quieras contar, ¿qué consideres interesante? ¿Cómo descentralizamos el proyecto? Bueno, ese es un reto mayúsculo. O sea, nuestro objetivo inicialmente pues era ser lo más descentralizados posibles, y con el tiempo pues nos hemos visto obligados a centralizar bastante el proyecto porque no nos conseguíamos financiar con esa visión, ¿no? de que solo hubiera un token y que solo sea de los usuarios la plataforma. Y entonces, como tenemos accionistas, pues tenemos gente que nos dice un poco lo que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces, mi hoja de ruta a la descentralización, y eso se lo copié un poco a Salva, que me gustó cómo lo diseñó él esa parte, pues es reservar ese porcentaje de tokens de ethics para los inversores, o sea, para los accionistas. ¿Por qué? Porque de esa forma pues les estás haciendo partícipes de que el ethics captura, y si se vuelve cierta nuestra hipótesis, que el ethics va a capturar más valor que las acciones, pues al final dirás, oye, mira, quédate los ethics y olvídate las acciones, básicamente, ¿no? O sea, te propongo el switch de quedarte con los ethics y eliminar las acciones de la ecuación. Podría decir, Laura. No. Yo esto es una pregunta que yo estuve estudiando bastante, ya Jesús seguro que también nos puede ayudar. Normalmente una empresa cuando sale a bolsa suele sacar un 20, como mucho un 30 de capital a bolsa, a las acciones que suele poner. Cuando sale a bolsa sale más, depende. Sí, eso es el mínimo. Bueno, sí.
¿Cuánto habéis reservado vosotros de las acciones, tokenizar las acciones de la empresa para los inversores? ¿No habéis... A ver, no, lo que estamos en ese proceso de pensar cuántos tokens se reservan para la compañía, ¿no? Y por tanto para los accionistas, que es algo que no tenemos todavía definido. Al revés, no entiendo la pregunta. Sí, por ejemplo, si tú estás organizando, bueno, en tu caso, como es una utility, no sé, pero si es una security, tú tienes que decir a cuántos derechos en acciones o económicos equivale la circulación de los tokens de circulación. Es que está separado, yo creo. Sí, es que no tiene nada que ver, sencillamente. O sea, son dos activos. ¿Cómo lo has pensado? ¿Lo estás pensando tú? ¿Qué parte estás reservando de los tokens para accionistas? Pues orden de magnitud, un 20%. La primera es, ¿qué cosas puede decidir la comunidad? ¿O qué cosas piensas que puede decidir la comunidad? Y la segunda sería, ¿cómo vas a hacer sostenible el desarrollo en el largo plazo? Bueno, que es el otro debate que tenía con Jesús antes, ¿no? ¿Qué es más eficiente, financiarse vendiendo tokens o financiarse vendiendo acciones, ¿no? Y hoy por hoy mi postura es que o sea, con la realidad con la que me he encontrado, es que es mucho más fácil, por lo menos, o en nuestro caso únicamente viable, financiarnos vendiendo acciones. Y realmente, pues quieras que no, fondos para invertir en acciones hay billones, trillones. Fondos para invertir en tokens, pues hay muy poquitos, ¿no? Liquidez para invertir en tokens. Entonces, para, digamos, en esa hoja de ruta, primero, por lo menos, financiarnos, me parece mucho más eficiente financiarnos vendiendo acciones, que además, en una primera fase, como hay relativamente poca demanda para el token, si yo estoy vendiendo tokens al mercado, estoy devaluando el token, ¿no? Entonces, no tiene sentido financiarme vendiendo tokens. Esa es la postura, ¿no? Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta. Bueno, ¿qué puede decidir la gobernanza? Bueno, eso tampoco, o sea, hemos pasado de un modelo en el que creamos una gobernanza 100% descentralizada, ¿no? En base a los token holders, a que ahora de repente pues la gobernanza la tiene el Consejo de Administración de los accionistas y hay un token y los token holders tienen que tener decisión sobre determinadas cosas, ¿no? Y la más importante desde mi punto de vista, ¿cómo cuadramos los intereses? Pues de un lado los accionistas tienen tokens y del otro lado los token holders tienen posición en el consejo también. Les queremos dar, o sea, queremos que sea un multi-stakeholder governance, es decir, que no solo los accionistas, como en Uber, ¿no?, tengan asiento en decisión, y de tal forma que al final, pues oye, sube las tarifas y págale menos a los conductores, que total, esto es un negocio y ya está, ¿no? Aquí lo que queremos que en el consejo también estén los conductores y los accionistas, ¿no?, y que son los usuarios, que son los token holders, ¿no? Y una pregunta en ese sentido. La ampliación de capital o la entrada de los accionistas ya ha ocurrido, no es una cosa que vaya a ocurrir. Bueno, lo que hemos hecho por ahora es emitir, ¿cómo se llama?, notas convertibles. Como no queríamos entrar en el debate cuánto valía esto, pues lo que hemos es, mira, ¿cuánto quieres invertir? 100.000 euros, pues mete 100.000 euros y yo te doy una nota convertible de 100.000 euros y que tiene unos intereses, que tiene y sobre todo un descuento sobre la siguiente ronda de ¿Tiene un cap? Y tiene un cap de ¿Tiene un qué? un límite de valoración. O sea, si sacamos una valoración en la siguiente ronda bestial, pues oye, tampoco es justo que solo tenga un 20% de descuento el inversor inicial, ¿no? Porque invirtió relativamente pronto en la compañía. Ese mecanismo, de momento, este accionariado futuro no tiene gobernanza sobre la... Hoy por hoy no. Hoy por hoy no existe ni el consejo. Soy administrador único de la sociedad. En ese sentido, mi visión es que depende en qué etapa el proyecto, pues tienes que ir
evolucionando la gobernanza, ¿no? O sea, al principio, pues que estamos para morirnos, no voy a mojar a otra gente en que se meta en el consejo y se meta en el marrón de llevar la empresa a liquidación, ¿no? Hay un tema muy crucial que es la divergencia de intereses entre el accionista y el holder. Claro, y por eso es el tema, ¿no?, de intentar... En cuanto esa gente adquiera control, puede tomar la decisión, o sea, pasa a tomar parte en las decisiones y va a velar por sus intereses, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, ¿cómo intentamos cuadrar ese círculo? Que pues es muy difícil cuadrar un círculo, ¿no? Pues decir, que los accionistas tengan tokens. Y de repente, oye, si tu balance, los tokens son muy significativos, son muy materiales, y dices, joder, si tengo ahí un activo que es oro, no me lo voy a cargar, tengo que cuidarlo, tengo que velar porque, oye, pues esto vaya bien, lo del token, ¿no? Y viceversa, que los token holders tengan también participación en esa gobernanza, sentándose en el consejo también, ¿no? O sea, que hay que evitar que el accionista se sienta incentivado para hacer desaparecer el token. Claro. Por ejemplo. Entonces, no un token holder. No un accionista. Sí. O sea, que entiendo que ahí está el problema. Y eso se cerrará en un momento dado. O sea, que en un momento dado se pasará de las notas convertibles a acciones. A acciones, ¿no? Sí. Y en ese momento tiene que estar definido todo el... Un segundito. Sí. Esto nos da paso para que sigamos con las cervezas, pero Sí. más interesante y nos queda media horita. Así que un aplauso para Jori. Muchas gracias. Seguimos ahí con más cervezas y a ver más palabras.